Moltes gràcies, Laura, i el que fem ara els dilluns és endinsar-nos al món dels misteris, com fem un cop al mes amb el Cristóbal Martínez, historiador. Molt bona tarda. Bona tarda. Dues efemèrides que qualsevol apassionat dels misteris, però de la història en general, doncs vaja, segur que celebra. Una és els 200 anys del desxiframent, hauria de ser, no? De la pedra Rosetta, que és una peça, una clau de tota l'egiptologia, i després 100 anys del descobriment de la tomba de Tutankamón. Exacto, porque fíjate que la piedra, es decir, estas efemérides no se vuelven a repetir hasta dentro justamente de 100 años. Como te he dicho antes, ¿cómo estaremos de aquí 100 años para hacer un programa así? Pues espero que no esté, porque si no... Nunca se sabe. Igual me han subido el sueldo en 100 años, quién lo sabe. Igual me compensa. Igual compensa. A saber, de aquí 100 años, con el calor que hace últimamente, no sé dónde vamos allá con el canvi climàtic. Bé, volíem començar parlant d'aquesta pedra Rosetta, que segur que molts us sonarà. De fet, ara veureu imatges de com és aquesta pedra Rosetta, perquè m'agradaria que el Cristóbal m'expliqués per què ha estat tan important al món de la història, diria, no només de l'egiptologia, sinó de la història, el desxiframent d'aquestes lletres petites, aquests signes petits que hi ha incrustats en aquesta pedra. Fíjate una cosa, 1799. El ejército francés lo descubre en Rosetta, que es la zona del Bajo Egipto. Descubre esta piedra enseguida, se da cuenta que es importante. Entonces, enseguida, todo esto va pasando. ¿Y por qué lo tienen los ingleses? ¿Por qué está en el museo justamente de Londres? Porque perdieron las batallas, Napoleón y sus batallas por Egipto, perdieron, y todo pasó justamente a los ingleses. Si no, lo tendría Francia, ¿quieres decir? Correcto. Pero claro, las investigaciones ya se habían puesto en marcha de alguna forma. Los franceses querían esa guerra cultural, ganar a los ingleses de alguna forma. Y fue Jean-François Champollion quien pudo descifrar la piedra Rosetta en septiembre de 1822. ¿Por qué es tan importante? Porque empieza la egiptología como ciencia. Es decir, la ciencia como egiptología empieza gracias a Jean-François Champollion. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Cómo lo pudo descubrir? Porque tenemos una parte que es jeroglífico, la segunda parte está escrito en demótico, demótico es como una cosa más avanzada de los jeroglíficos, y la tercera en griego. A través de eso, siendo exactamente lo mismo que ponía en un sitio y en los otros dos sitios, se pudo conseguir descifrar los jeroglíficos. Es como un Google Translator de la actualidad, digamos, o sea, de la antigüedad, ¿no? Es decir, había el mismo discurso, el mismo texto en 3 idiomas distintos. Correcto. Y por comparación se descifra. Correcto. Que parece fácil, pero no lo fue. ¿Y sabemos más o menos qué cuenta en esa piedra o es un texto, digamos, anodino? No, eso es un texto de los Ptolomeos, es decir, los faraones ya Ptolomeos, es un decreto. Es un decreto en la que se especifica, pues, cosas no importantes, pero es un decreto. No, lo importante no es lo que pone, sino que nos ha ayudado a descubrir y descifrar los jeroglíficos, que és la escritura de los dioses. Bé, anem a l'altre descobriment avui. Parlem d'aquesta tomba que fa 100 anys, un 4 de novembre del 1922, per tant farà 100 anys d'aquí molt poc, es va descobrir la tomba de Tutankamón, que guarda unes quantes sorpreses. Vamos a empezar porque, vamos a ver, mucha gente dice que esto fue casualidad de Howard Carter y Lord Carnarvon. Lord Carnarvon era el que ponía el dinero. ¿Vale? Era un lord inglés que era enfermizo y dijo, pues me voy a Egipto, que ahí hace buen clima, y de paso a ver si descubro algo en los alrededores. Y contrató a Howard Carter. Y fíjate que justamente en 1921 le dijo a Howard Carter, este es tu último año de excavaciones, porque no has encontrado nada y yo no puedo estar aquí tirando el dinero. Te despido. Te despido. Y Howard Carter dijo, déjame una campaña más, déjame un año más. ¿Por qué? Porque él había descubierto tiempo antes una vasija con el nombre de Tutankamón. Él sabía que esa tumba estaba por ahí, una tumba pequeña. En la historia de Egipto era algo insignificante este faraón, pero él sabía que estaba ahí. Y fue justamente el 4 de noviembre, estamos a pocos días de celebrar justamente los 100 años, descubrió el primer escalón. Escalón de la tumba. Escalón de la tumba. Entonces él sabía encontrar la tumba. Pero siguió excavando, pero no entró hasta que no vino Lord Carnarvon, que estaba en Inglaterra y aburrido de las excavaciones de Howard Carter. Cuando llegó Lord Carnarvon,
el 26 de noviembre fue cuando a la noche hizo un agujero en una de las cámaras, en la primera cámara, se asomó y dijo la famosa frase Howard Carter: veo cosas maravillosas. I decías, o m'ha parecido que deies que Tutankamon no va ser un faraó important a la història d'Egipte? No, lo importante... Es important la troballa porque está muy bien conservada, pero él como, digamos, faraón no fue importante en Egipto. De hecho, murió muy joven, creo, ¿no? Mira, en este caso este faraón era hijo de Akenatón, el famoso Akenatón, que es el primer monoteísta, ¿vale?, de la historia. ¿Qué significa? Es decir, solo creía en un dios, cambió, que eran los egipcios politeístas, y Akenatón, con su mujer Nefertiti, que después hablaremos de ella, Sí. él lo que quiso hacer que simplemente hubiera un dios, el dios Atón, el disco solar, esa famosa imagen que vemos, el disco solar en Egipto con esos brazos del sol, eso era Atón. Y fundó también una ciudad nueva, se trasladó a la capital, que es Tel Amarna. ¿De acuerdo? Pues uno de sus hijos, en este caso de Akenatón, no de Nefertiti, después hablaremos de ello, de Akenatón, este fue Tutankamón. Y fue prácticamente 9 o 10 años en el cargo, era enfermizo, totalmente enfermizo, tenía enfermedades, había tenido malaria también, que eso se sabe por los diagnósticos de los médicos, incluso su muerte. ¿Cómo fue su muerte? Algunos decían antes del año 2000 que había sido envenenado o matado por Ai, que es su sucesor. Como Julio César, pero no es el caso. Parece que nada de esto. Malaltía. Simplemente, sí que es verdad que se rompió la pierna, puede ser que hiciera septicemia. Y de esta forma, poco a poco su salud fue decayendo hasta que murió. Anem a veure ara una màscara, que és una màscara de ferro, que és una màscara que tu també vols explicar-nos alguna cosa, Cristóbal, d'aquesta màscara que ara estem veient i que entenc que es conserva, aquesta màscara es pot veure. Yo la he visto, yo la he visto. Tu l'has vist? Está, y no es de hierro, es de oro macizo. 11 kilos que pesa. Yo la he visto en el Museo del Cairo, es realmente excepcional y quiero hablaros de algunas cosas. En teoría es la máscara que sacaron justamente Howard Carter, que sacó de Tutankamon. Perquè, clar, no ho hem explicat, però a la tomba què van trobar exactament? Van trobar el cos momificat? Más de 6.000 objetos. Entre oro, capilla, o sea, es extraordinario los objetos que se llegaron a encontrar. Todos apilados, de una forma realmente sorprendente. És la tomba més ben conservada que s'ha trobat mai de No, es la única que se ha encontrado. És la única tomba egípcia que se ha encontrado prácticamente que no habían entrado a saquear-la. a saquearla. Pero sí que habían entrado 2 veces, pero los habían pillado y habían dejado las cosas justamente en la entrada. O sea, no era saqueada, porque esto es muy importante, porque Lord Carnarvon se quería llevar la mitad de los tesoros para él. Porque había una ley entonces en Egipto que decía, si la tumba está intacta, nada puede salir de Egipto. En cambio, si había sido saqueada, ya te puedes llevar lo que quede, ¿no? Exacto. Y él intentó demostrar, sí, que habían entrado 2 veces, no se habían llevado nada. Y la máscara. La máscara. Es muy interesante porque hay distintas... Vamos a ver. Estamos hablando de Nicholas Reeves, un famoso arqueólogo que nos dice, al principio del año 2000, nos dice que no es Tutankamón. El de la màscara? Que la máscara... O el cos? La máscara. La màscara no és de Tutankamon, diu. Pertenece a Nefertiti. Ah. Es decir, ¿por qué lo dice esto? Y no es el único que lo ha dicho, pero claro, con esto tiene un enfrentamiento brutal con Zahi Hawass, que es otro arqueólogo muy famoso de Egipto, tiene un enfrentamiento brutal. Él lo dice por varios aspectos. Parece ser que lo que es el nemes, que es lo que cubre la cabeza, no pertenece a esa aleación de oro que el resto de la máscara. También los agujeros, con los pendientes, solo los niños se les agujeraba para poner pendiente cuando eran niños. Pero claro, estamos hablando de Tutankamón, murió con 19 años. Él piensa que en realidad la máscara no pertenece a Tutankamón. Y una cosa muy curiosa, en el año 2015, la barba esa que le veis, que la barba simboliza divinidad, de alguna forma,
Pues al cambiar una bombilla, un trabajador, pues se le cayó la barba. Oh, Y no se le ocurrió otra cosa que, a medio escondidas, pegarlo con uno de los pegamentos más fuertes que existen. con Loctite, lo quería yo. Yo me lo cargo, lo engancho con Loctite. Con lo que pilló, lo más fuerte. ¿Y qué pasó? Rebosaba la barba y quedaba realmente horrible. Y al final lo lograron restaurar. Y bueno, es una curiosidad que siempre queda también para la máscara, que pesa más de 11 kilos y de oro puro. Bé, ens queden 3 minuts i queden moltes coses per explicar, Ui, Cristóbal, perquè també volia parlar d'una daga, Sí. que no sé si és d'origen extraterrestre o què passa con esta daga que ara estem veient. Què passa con esta daga? Daga extraterrestre, me encantan los titulares, ¿no? Daga extraterrestre. Pero no es que un ET bajar aquí, toma daga, no, no. Simplemente que es de un meteorito, ¿vale? Un meteorito. Y recientemente, en el año 2020, se ha certificado que fue un regalo del pueblo Mitanni. Mitanni está en la actual Siria, A Tutankamon. ¿no? Al abuelo de Tutankamón. Ah, Justamente al abuelo, que también fue faraón, al abuelo de Tutankamón. Y es un mineral que vino del espacio, un meteorito. Y es realmente o excepcional. sea, que hicieron la daga de la piedra del meteorito que cayó. Correcto. Que no es la primera cosa que se hace. O sea, hay muchos más objetos de meteoritos que podemos encontrar en Egipto. Bé, hem de dir que Egipte està preparant un nou museu Sí. que s'inaugurarà a l'abril, em deies abans d'entrar en antena. Sí? Sí, Més o menys. tienen previsto más o menos. Ho dic perquè ara veureu unes imatges espectaculars, segur que molt recordareu perquè va sortir a tot arreu, de com transportaven prop de 22 mòmies. Correcto. De fet, això que esteu veient no són, diguem-ne, cotxes oficials ni són Land Rovers, que no sé si ho són, sinó que són mòmies que estan sent transportades a una festa que va ser, vaja, bastant cara. Increíble, increíble y retransmitida a todo el mundo. Estaban en unas cápsulas con nitrógeno, totalmente para conservarlas, 22 momias reales. Es decir, que iban a ser reyes, reinas, faraones. E incluso, bueno, hay anécdotas que asfaltaron la carretera que va desde el Museo del Cairo hasta justamente el nuevo museo que está al lado de las pirámides. Lo asfaltaron todo. Y es curioso porque, claro, lo que estamos hablando de la maldición de los faraones, esa tan famosa, ¿no? Porque a Lord Carnarvon, como pues meses después moría, infectado porque un mosquito le picó, se fue a afeitar y de esa forma murió a los pocos meses del descubrimiento. Y se dice que la ciudad del Cairo, con su muerte, se quedó a oscuras totalmente. Ho dic perquè, a motiu de la inauguració d'aquest museu, o no sé si en breu es podria anunciar en relació a aquest nou museu, el descobriment d'una nova mòmia molt important. Sí. Vull dir, bé, aquesta imatge que veureu ara Sí. és de Nefertiti, que molts la teniu molt present. Es podria haver trobat la tomba de Nefertiti, i amb això acabarem? Más que la tumba, que quizás hay algunos que, por ejemplo, Joan Fletcher, que fue vetada en Egipto, nos dice que detrás de la cama de Tutankamón está la tumba de Nefertiti. Pero sí que parece que Zahi Hawass, ahora el 4 de noviembre, para celebrar también los años, o sea, son muy dados a esto, va a anunciar que ha encontrado una momia. Y tenemos imágenes, creo que las momias que son, y son las momias... No les he posat, per si de cas. Vale, por si acaso. Vale, pues son unas momias que son realmente extraordinarias, que ya se conocían, De la que es creu que podrien ser les mòmies de Nefertiti. de Nefertiti. No ho hem posat perquè pensa que quan arribi això hi voldràs dedicar un programa a parlar d'això. Por A parlar de Nefertiti. Bé, guardem les imatges i les posem quan toqui. Sí. Cristóbal Martínez, moltes gràcies. Un placer. Per venir fins aquí. Ara hem de fer